Buenos días. Quiero continuar y profundizar el análisis y las reflexiones sobre lo que está pasando en Chile y en otros países latinoamericanos que empecé en un video anterior que titulé "Se acelera la crisis de la civilización moderna. ¿Oportunidad para crear una nueva civilización?". Quiero ahondar sobre el significado histórico-político de la afirmación que hice de que estamos nada menos que ante la agonía de la civilización moderna, una crisis terminal, que es crisis cultural, ética, espiritual, política, económica y ambiental, la que se viene incubando y acentuando desde hace décadas y que ahora se está acelerando y explotando. Y quiero entrar más en el análisis y previsión de lo que creo que viene, o sea, sobre las consecuencias y los impactos que estos hechos y procesos tendrán en nuestras vidas y sobre qué hacer. Decía que esta aceleración de la crisis de la civilización moderna, que agoniza porque es crisis orgánica, sistémica, en cuanto abarca simultáneamente las dimensiones ética, intelectual, cultural, política, económica, ambiental, sin duda alguna implicará dificultades mayores de gobernabilidad a nivel político estatal, problemas económicos acentuados, desempleo, inflación, desinversión, probablemente recesión, penurias y mayor conflictualidad social, pero también implicará, porque toda crisis es también oportunidad de cambio, búsquedas de nuevas formas del sentido de la vida, introspección y autocríticas, diálogos ciudadanos, iniciativas creativas, búsquedas de nuevos paradigmas éticos e intelectuales, experiencias de nueva asociatividad, elaboración de un nuevo pacto social, iniciativas de nueva economía. O sea, habrá creatividad y cambios a nivel personal, comunitario y colectivo. Irán surgiendo nuevas formas de vivir, de pensar, de estudiar, de conocer, de sentir, de relacionarnos, de comportarnos, de organizarnos, de trabajar, de consumir. Y eso irá lenta y progresivamente iniciando una nueva civilización. Quiero proponer algunas reflexiones sobre lo que podemos hacer en las actuales circunstancias y en los contextos y realidades difíciles que vienen. Lo que podemos hacer nosotros. ¿A quiénes me refiero cuando digo nosotros? No me refiero a los partidos políticos y a los que gobiernan el Estado. Tampoco me refiero a las empresas, a los bancos y a los que controlan los mercados, ni a los que predominan en los medios de comunicación, porque todos ellos son los que están en crisis moral e intelectual y también en crisis organizativa y práctica. Y lo que ellos hagan será, muy probablemente, algo menos o algo más de lo mismo que hacen actualmente. No podrán hacer algo distinto, realmente nuevo, porque se actúa de acuerdo a lo que se es y nadie da lo que no tiene. Lo que ellos van a hacer es bastante claro porque ya lo están haciendo. Van a soltar un poco las amarras, van a dar algo más de lo que tienen. Dinero, en síntesis, un sueldo un poco más alto a los trabajadores, una pensión algo mejor a los jubilados, algún crédito más blando a los microempresarios. Pero el dinero no resuelve nada de esta crisis. Incluso ese dinero se desvanecerá por la inflación que derivará de esa misma aparente generosidad. En cuanto a las masas que protestan, más o menos pacíficamente, más o menos violentamente, y gritan consignas más o menos claras u oscuras, soy también pesimista. Esas protestas de multitudes son la expresión social de la crisis, la reacción de las multitudes que se ven afectadas por la crisis de la economía, de la política, de la cultura, de la ética, y que expresan su malestar, su rabia, su propia crisis,
aunque también expresan sus expectativas de cambios y las esperanzas de algo distinto y mejor. Pero en sí mismas, esas manifestaciones de las masas no construyen la nueva civilización, no construyen la nueva epistemología, la nueva economía, el nuevo orden político. Manifiestan, ponen en evidencia, revelan la crisis de la civilización moderna. Es bien terrible lo que voy a decir, pero tengo que decirlo porque es lo que creo que va a pasar. Creo que las masas serán derrotadas, que terminarán encadenadas nuevamente por un tiempo, hasta que surja una nueva coyuntura, una nueva oportunidad, que habrá que ir creando con dedicación y conciencia, sobre lo cual me referiré más adelante. En el video anterior hice referencia a una metáfora que expone Nico Kazantzakis cuando se refiere a las protestas de multitudes frente al dominio del imperio de un pueblo empobrecido. Y en esa descripción de esos hechos de ficción, ahí aparece un guía espiritual que le dice a la gente: están ustedes clamando al cielo, están ustedes exigiendo, están protestando con sus brazos en alto, agitando esos brazos, pero es necesario que de tanto agitar esos brazos ellos se conviertan en alas y seguir agitando las alas para que hasta que aprendan a volar con vuelo propio. Es decir, que tiene que pasar algo, un cambio, un surgimiento de algo más profundo, más espiritual. Y dice que si no se convierten, si no surgen esas alas y esa capacidad de volar por cuenta propia, esa agitación y esa clamor de brazos se convertirán en una pesada cadena. ¿A quiénes me refiero cuando pregunto y me pregunto qué podemos hacer nosotros? Me refiero en primer lugar a las personas en cuanto personas, o sea, individuos y familias que aspiramos a una vida buena, a una vida responsable y de provecho, que deseamos ser felices, que queremos que nuestra familia progrese, que aspiramos vivir en una sociedad mejor, en un país mejor, y que para todo ello estamos dispuestos a hacer nuestra parte y a colaborar junto con todos los que aspiren a lo mismo. Y me referiré después a las cooperativas, a la economía solidaria, a la economía a escala humana y a todos los que estamos activamente construyendo una nueva economía y también una nueva cultura, una nueva ética, nuevos paradigmas cognitivos. La pregunta, ¿qué hacer cuando un mundo se está viniendo abajo a nuestro alrededor?, no es fácil de responder. Para responderla hay dos cosas previas de las que debemos tomar conciencia plena. Lo primero, muy importante, es tomar conciencia del lugar que ocupamos en este sistema, en esta civilización moderna, que es capitalista en lo económico, estatista en lo político, cientista en lo cognitivo, materialista en lo cultural. En esta sociedad, en esta civilización, las personas podemos encontrarnos básicamente en dos situaciones. O somos dirigentes, o sea, estamos en posiciones de dominio y control, o somos dependientes y estamos subordinados, dirigidos, controlados. Dirigentes son las élites económicas que controlan los principales medios de producción y que deciden qué se produce y cómo se produce.
Dirigentes son las élites políticas que dictan las leyes, fijan los impuestos y deciden sobre el gasto público. Dirigentes son las élites culturales que controlan y dirigen los principales medios de comunicación, que deciden qué se informa, qué proponen, en qué se entretenga y divierta a la gente, que muestran qué modelos de conducta seguir, que mediante la publicidad proponen y crean necesidades y deseos y muestran cómo satisfacerlos y que influyen fuertemente en las creencias, en qué y sobre qué pensar y que inducen emociones y sentimientos. Todos ellos son los dirigentes, los que deciden y controlan las élites empresariales, políticas y culturales. Los dirigidos son, o somos, casi todos los demás, o sea, quienes trabajan subordinados, quienes consumen según las orientaciones del mercado y las modas, quienes piensan lo políticamente correcto, quienes sienten conformistamente, quienes asisten a los espectáculos que proponen las élites culturales. Además de los dirigentes, que son numéricamente pocos, y de los subordinados, que son la mayoría, existe un tercer modo de vivir y de estar en esta sociedad. Es la condición de autonomía, que es también de pocos, y sobre la cual me referiré más adelante. La segunda situación de la cual es necesario tomar conciencia es de cuánto dependemos todos del sistema económico, político y cultural existente. Pensemos un momento en cuánto dependemos de que este sistema, esta civilización moderna, capitalista, estatista, cientificista y materialista continúe funcionando. Pensemos que si eso que muchos llaman el sistema se desmoronara, quedaríamos en condiciones de vida extremadamente difíciles. Cuando el mercado y el Estado funcionan normalmente, nos levantamos en la mañana sabiendo que tendremos cómo movilizarnos, que encontraremos en los negocios los alimentos y artículos de primera necesidad, que el banco tiene resguardado nuestro dinero y que nos prestará si tenemos alguna urgencia, que si nos enfermamos podremos encontrar bien o mal algún servicio médico y las medicinas. Si somos trabajadores, que a fin de mes recibiremos el salario. Si somos comerciantes, que compraremos y venderemos. Si somos productores, que tendremos los insumos para producir, que nos pagarán lo que nos deben, que pagaremos lo que debemos. Si somos funcionarios del Estado, que continuaremos percibiendo lo que nos han asegurado. Si el sistema político se deteriora, si el Estado se desmorona, ¿quién impedirá que nos asalten, que saqueen nuestro negocio? ¿Quién protegerá nuestros bienes y nuestras vidas? El asunto es que, de hecho, esta civilización, eso que muchos llaman el sistema, está en crisis, que se está acelerando sin que podamos impedirlo. Ahora bien, el hecho de que en esta civilización vivimos, la mayoría, subordinados, y que somos existencialmente dependientes de esta civilización que nos subordina, implica que esta civilización capitalista, estatista y materialista nos permea internamente, nos moldea, nos hace conforme a sus estructuras, nos funcionaliza. Los modos de ser, de pensar, de sentir, de relacionarnos, de consumir, que nos exige esta sociedad, esta economía, esta política, están dentro de nosotros mismos. Y lo que ocurre es que llega un momento, que ha llegado un momento en que esta situación se nos ha hecho insoportable. Nuestro espíritu se resiste a continuar viviendo de este modo. Yo creo que eso es lo que explica esta explosión de malestar, estas protestas, estas manifestaciones, esta violencia incluso que se manifiesta de diferentes modos.
Entonces, es teniendo en cuenta estas dos condiciones, o sea, que somos subordinados y que dependemos vitalmente de este sistema que nos subordina, es teniendo en cuenta esos dos elementos que tenemos que responder a la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos entonces? Y la respuesta aparece clara y casi evidente considerando esas dos condiciones. Es preciso que dejemos de estar subordinados y que superemos la dependencia existencial de un sistema que colapsa, haciéndonos capaces de subsistir, de vivir y de progresar en base a nuestras propias capacidades, recursos y esfuerzos. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es lograr la autonomía, transitar lo más rápidamente que podamos desde la subordinación y la dependencia hacia la autonomía. Autonomía que, como dije, hay personas que la tienen, que la han logrado, pero no son muchas, pues la autonomía en el contexto de este sistema es algo muy difícil de alcanzar. A este punto es necesario precisar en qué consiste la autonomía, empezando por aclarar lo que no es. Ante todo, y para evitar la que pudiera ser una gravísima equivocación, hay que precisar que ser autónomo no consiste en formar parte de la élite dirigente, por la razón muy sencilla de que la condición de las élites, ellos son quienes más fuertemente se encuentran atrapados en el sistema que dirigen, que controlan, que gobiernan y que se está desmoronando. Además, ellos no pueden ser autónomos porque ser dominante requiere la existencia de subordinados y dependientes que sostengan esa posición dominante. Los empresarios necesitan y dependen de los trabajadores y de los consumidores. Los banqueros dependen de los deudores. Los gobernantes dependen de los ciudadanos que los elijan. Los faranduleros dependen de los aplausos y la adulación de la gente. Los dominantes dependen de los subordinados. Los dirigentes necesitan el consenso pasivo o activo de los dirigidos. Pero lo que sucede en una crisis de civilización como esta que estamos viviendo es precisamente que se rompe la relación dirigentes-dirigidos, dominantes-dominados. Se rompe la subordinación. Y si la civilización colapsa, las empresas capitalistas quiebran, los gobiernos, los políticos y los burócratas caen, los ideólogos, opinólogos y faranduleros no tienen seguidores ni público que los aplauda. Y créanme que mucho de esto está empezando a suceder y se está acelerando con la aceleración de la crisis. Fuera de las élites, muchas personas que se encuentran en situación de dependencia y subordinación económica, política y cultural, que forman parte de las llamadas clases medias, creen que son autónomos porque toman decisiones sobre asuntos de su vida inmediata que les interesan, hacen uso de su libre albedrío sobre cuestiones menores. Pero la dirección y el sentido de sus vidas, su modo de vivir, es dependiente porque está determinado por el sistema del cual forman parte. Su consumo, sus expectativas, lo que piensan e incluso lo que sienten, están en gran medida comandados desde fuera, por los medios, por las élites. No son autónomos, son heterónomos. Muchos otros creen ser autónomos porque tienen conciencia crítica y critican y protestan contra el sistema. Pero la conciencia crítica
no es todavía conciencia autónoma. Es un primer paso de autonomización, pero es todavía una forma de conciencia subordinada, por dos motivos. Uno, porque la crítica y la protesta no les significa que dejen de vivir y de comportarse como les pide o les requiere el sistema. Muchos tienen, por decirlo de alguna manera, una suerte de doble conciencia, una conciencia ideológica que les lleva a pensar de un cierto modo, críticamente, y una conciencia práctica que se manifiesta en sus vidas concretas y que no es coherente con esa conciencia ideológica. Se predica pero no se practica, y por cierto, eso no es suficiente para enfrentar la vida en forma autónoma. Pero además, la sola conciencia crítica, en cuanto consiste en criticar la economía, la política, la cultura existentes, implica que se está pensando bajo un fuerte condicionamiento de aquello mismo que se critica. Ser anticapitalista, por ejemplo, implica que el pensamiento, o sea, lo que estamos pensando, lo que tenemos en la conciencia, está dado por eso que estamos criticando. Y no consiste en un pensamiento o en una concepción económica diferente, nueva, alternativa, superior a esa que criticamos. Es solamente un pensar contra, un pensar anti. Se es todavía definido por aquello que se critica. La autonomía es la capacidad de autodirigirse, de ponerse fines, objetivos que responden a lo más profundo de uno mismo y de buscarlo con dedicación y coherencia. ¿Podría alguien creer entonces que la autonomía consiste en ser autosuficiente, en no necesitar a los demás? Sería también un error. Creer que la autonomía es aislamiento, soledad, autosuficiencia. No. La autonomía es otro modo de relacionarse, horizontal, que no implica subordinación ni dominación. La autonomía implica vivir en compañía de iguales que son también autónomos, con los cuales se interactúa de igual a igual, con los cuales se conversa sin imponerse unos sobre otros, sino colaborando y cooperando en comunidad. Sin embargo, la autonomía supone y requiere algo que es absolutamente personal e individual. Para ser autónomo es necesario haber efectuado y mantener constantemente vigente un acto enteramente interior, de carácter moral, intelectual y espiritual, según el cual se piensa con la propia cabeza, se siente con el propio corazón, se actúa con la propia voluntad, orientando el pensamiento, la sensibilidad y la acción hacia lo que pensamos que es la verdad, el bien y la armonía y unión con los demás y con el mundo, incluyendo a la naturaleza, según lo que nos dicte la propia conciencia interior. Se requiere, para alcanzar la autonomía, usando un término antiguo pero muy preciso, una conversión espiritual, o empleando un término moderno, pero algo más ambiguo, una expansión de la conciencia. Ese es el comienzo de la autonomía y es también su finalidad última. Y es lo central, el fundamento sobre lo cual se construye orgánicamente y con autonomía todo lo demás. La actividad económica, la política, la actividad cultural. Es por esto que la autonomía es algo difícil de alcanzar. Pero es por esto también que la autonomía es algo maravilloso. A partir de ese evento interior crucial, se inicia la conquista de la autonomía, que implica un conjunto de decisiones que apuntan a liberar a la persona de las redes en que lo tenga atrapado el sistema. Por ejemplo, para partir de lo más simple y elemental, pagar las deudas y dejar de endeudarse,
moderar el consumo y someterlo a las verdaderas necesidades que uno tiene con sobriedad y eliminando el consumo superfluo. Sanarse de las adicciones que tenemos, que implican pérdida de libertad exterior e interior. Cuando hablo de adicciones, no estoy solamente pensando en drogas, alcohol, sino también en la adicción a ciertas formas de consumo, a ciertas formas de divertirnos, a la adicción a ciertos aparatos, instrumentos que nos obligan a estar todo el día relacionándonos con ellos. Y es necesario adquirir actitudes de nueva civilización, virtuosas, desplegar comportamientos éticos que son propios de un buscador de la verdad, del bien, de la belleza, de la unidad. Desarrollar el conocimiento, la creatividad y la solidaridad. Si esta autonomía, iniciada en el plano interior individual, tiene que cumplirse en relación con otros, en comunidad, o sea, en la sociedad, ella tendrá que proyectarse ante todo en la economía, porque sin autonomía económica, esa autonomía personal o comunitaria será siempre muy precaria. Ahora bien, la autonomía económica no consiste en tener mucha plata o muchas propiedades, ni tampoco puede cumplirse organizando empresas que subordinen a otros. Pero tampoco se alcanza la autonomía económica manteniéndose empleado, subordinado, en empresas o en instituciones que no controlamos y en las que se trabaja subordinados y en dependencia, cumpliendo fines que no hemos definido ni aceptado. Por eso sostengo y vengo trabajando desde hace décadas en el desarrollo de la economía solidaria, de la economía cooperativa y autogestionaria, de la economía familiar y de comunidades, de la economía popular. O sea, en síntesis, en formas económicas que implican un modo nuevo, asociativo, colaborativo, solidario, de producir, de distribuir, de consumir y de acumular y asegurarnos el futuro. Es importante comprender bien el sentido de la autonomía en estas formas económicas solidarias y por qué es fundamental que ellas deban buscar constantemente y mantener, ampliar y perfeccionar su propia autonomía, que ni siquiera en esas economías cooperativas y solidarias está garantizada por el simple hecho de ser cooperativas o solidarias. ¿Por qué esas experiencias económicas tratan de ser y deben esforzarse por mantenerse siempre autónomas? Por tres razones fundamentales, que son las razones de ser, los fines que tiene esa economía, que son, como digo, tres, los que se propone cumplir esta economía cooperativa solidaria y que son las promesas que hacen a sus participantes y a la sociedad entera. Un objetivo y una promesa es la de ser una economía ética, o sea, justa, solidaria, liberadora, con valores. Un segundo objetivo y promesa que esta economía hace es asegurar una vida mejor y más plena e integral a las personas que participan en ella. Y el tercer objetivo y la tercera promesa que hace esta economía solidaria y cooperativa es contribuir a una transformación estructural de la sociedad en la dirección de superar el capitalismo y el estatismo. Pues bien, si el cooperativismo y la economía solidaria y cada una de sus formas organizativas quieren ser fieles a esa identidad y a ese proyecto de ser una economía ética, fundada en valores, coherente con sus principios constituyentes, tienen que ser autónomas. Autónomas económicamente, políticamente e intelectualmente. Porque si
permanecen dependientes o subordinadas a la economía, la política y la cultura imperantes, que no son éticas, ni justas, ni solidarias, estarán también ellas permeadas, influenciadas, atrapadas por eso que no quieren ser. Si quieren cumplir la promesa que hacen a sus participantes de favorecer eficazmente su desarrollo personal integral, tienen que ser autónomas o al menos trabajar consistentemente por alcanzar su autonomía, tanto económica como política e intelectual. Si se proponen contribuir a una transformación profunda, estructural de la sociedad, tienen que ser autónomas. Y será en el proceso de conquista de su propia autonomía económica, política e intelectual que harán la mayor y mejor contribución a esa transformación. Digo siempre que la economía cooperativa y solidaria incluye la economía familiar y la economía de redes y de comunidades, y también las fundaciones y asociaciones con fines sociales deben buscar ser autónomas, conquistar la autonomía, porque la autonomía no es fácil de alcanzar y es un proceso. Y dije que deben esforzarse permanentemente por mantener y perfeccionar su autonomía, porque la autonomía no es algo que se tiene de una vez para siempre. Ella se puede perder, especialmente cuando las organizaciones operan en un mercado en que deben convivir y competir con otras formas económicas y desarrollarse al interior de un Estado donde los políticos y los burócratas no dejarán nunca de intentar subordinarlas, controlarlas, cooptarlas e instrumentalizarlas. En mis libros sobre el cooperativismo, sobre las empresas alternativas y la economía solidaria, he analizado ampliamente la cuestión de la autonomía en sus diferentes aspectos. Aquí no puedo analizar más a fondo eso, sino solamente indicar el concepto central. Es necesario, importante, que estas organizaciones económicas aprendan a funcionar de manera coherente con su propia racionalidad económica, que es distinta a la racionalidad capitalista y a la racionalidad estatista. Y eso supone tener un conocimiento de esta racionalidad, de los modos de ser, aprender la teoría, no solamente los principios éticos generales, sino también la teoría económica de la economía solidaria y de cómo se puede ser autónomo en este mercado, en este estado, o sea, en este contexto económico y político en que estamos. Dejo hasta aquí esta reflexión, invitando a conocer y a profundizar sobre esta racionalidad económica solidaria y sobre los modos de avanzar y conquistar la autonomía que he, de alguna manera, expuesto en mis libros, en mis cursos y en otros videos. Muchas gracias.